Vamos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Amén. Y dice así el Señor: ya lo tiene, Génesis 17, verso 1 al verso 8. Y dice así el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí, entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: mi Dios es todopoderoso. Dígalo: mi Dios es todopoderoso. Y vemos que Él puede hacer lo imposible posible, porque Él es ¿qué? Todopoderoso. Cuando nosotros miramos el capítulo 15 de Génesis, nos damos cuenta que Dios llama a Abraham. Abraham es de una tierra caldeos, donde se practicaba mucho la brujería. Y Dios lo llama a Abraham cuando él tenía 75 años. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Abraham le dice: Señor, ¿cómo voy a ser bendecido de tu descendencia, si aún ya soy viejo y mi esposa Sara es estéril? Y Dios lo saca afuera, en fin, y le dice: ven, cuenta las estrellas. Usted ya sabe la historia para no ahondar en ello. Y le dice: así como ves las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham dice: no tengo hijo, ¿cómo va a ser mi descendencia? En el capítulo 15 Dios le habla a Abraham y le da una promesa, y Dios hace un pacto con Abraham de que le bendecirá y su descendencia será grande. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 16 todo, en el capítulo 16 pasan 13 años. 13 años. Y ahí en ese capítulo 16, después del 15, que le da la promesa, en ese capítulo pasan 16 años, 13 años, perdón, y viene en Abraham y Sara la impaciencia, la angustia, el desespero. Y ellos dicen 75 más 13 años. Cuando nace el hijo Ismael, ya Abraham tenía 86 años. En ese capítulo 16 se entra entonces, dice Sara y Abraham: Dios se olvidó de nosotros.
Dios se olvidó de la promesa que nos había hecho, que nos había de dar una descendencia. Se olvidó del plan, de la promesa, se olvidó de la palabra. Y en ese capítulo 16, como ellos ven la impaciencia de Sara y de Abraham, ellos empezaron a querer ayudarle a Dios. Entonces dijo Sara a Abraham: como Dios de pronto se ha olvidado y ya estamos viejos, ¿por qué más bien no le damos una manito a Dios? A veces eso ha sucedido en nosotros, que a veces la impaciencia, el desespero, queremos ayudarle a Dios, o queremos recordarle que Él de pronto se le olvidó por estar tan ocupado con tantas peticiones de tantos. Entonces creemos que Él se olvidó y queremos de echarle una mano a Él, como recordándole, diciéndole: hey, no se te olvide, hey, de pronto mira aquí. Y Sara y Abraham hicieron eso. Entonces dice que toman a la sierva Agar y le dicen: llégate a Abraham, mi esposo. Y dice que Agar se llega a Abraham y tuvo un hijo, y le nació un hijo, y su nombre le llamó Ismael. Durante el hecho de que Abraham ve el hijo, pensó que la promesa que Dios le había hecho a Abraham era de Agar y que todo iba bien. Pero no todo iba bien. Durante esos 13 años, Abraham empieza y cree que ve el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a él. Y en esos 13 años nada iba bien. Hubo un hijo, pero había aflicción, había dolor, había resentimiento en esos 13 años. Porque Sara la cogió entre ojos Agar, y ella se llenó de dolor, de resentimiento, de ver que Abraham de pronto le ponía más atención a Agar y a su hijo que a la misma Sara. Entonces Abraham pensó que esa promesa que Dios le había dado se estaba cumpliendo en Ismael, el nacimiento de él. Y no era así. Eso no era el cumplimiento de la palabra, sino que había dolor, aflicción. Cuando tú lees el capítulo 16, vas a ver que el corazón de Agar, yo me imagino que vino contienda, desilusión, vino celos, y en Sara entró los celos. En vez de haber un gozo, vino una tristeza. En vez de haber una alegría, vino una congoja. En vez de haber un cántico de alabanza y de exaltación a Dios, vino un dolor en el corazón de los tres, en el corazón de esa familia. A veces sucede eso en nosotros. Más que una promesa cumplida, hay desprecio, hay aflicción. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos pasa lo mismo que Abraham y Sara. Queremos ayudarle a Dios. Queremos en el momento difícil, en el momento de las circunstancias, pensamos que Dios se olvidó de nosotros y pensamos que se olvidó de lo que Él había prometido en su palabra, y empezamos a querer ayudarle a Él. Entonces empezamos a hacer lo que Abraham y Sara hizo. Queremos ayudarle. Entonces, como vemos que las cosas no salen como Dios las prometió, porque de pronto se le olvidó, y decimos nosotros: voy a ayudarle, y ahí es donde empezamos a movernos en nuestras fuerzas. Abraham, Ismael representa la carne, el pasado. Y nosotros empezamos a movernos como Ismael en nuestra fuerza, a querer hacer las cosas a nuestro acomodo. Dios nos dice: ten paciencia, pero nuestra paciencia se agota, se acaba.
Nuestra paciencia tiene un límite y Dios dice: espera en mí, yo haré las cosas. Espera, no metas la cabeza ahí, no metas la cabeza en ese negocio, no metas la cabeza en esa relación, no metas la cabeza donde estás metiendo. Espera. Pero como vemos que el tiempo va pasando, la promesa que Dios me dio, yo no veo respuesta ni cumplimiento de la misma. Entonces ya empiezo a angustiarme, empiezo a desesperarme. Pero Dios dice: espera, espera, ten paciencia. Hermano, hay un problema en el ser humano, que cuando queremos algo lo queremos ya, instantáneo. Que Él obre como yo quiero, que Él se mueva como yo quiero, que Él haga las cosas como yo lo digo, que Él diga, haga las cosas como yo lo pienso. Pero no es así. Dios obra a su manera. Dios se mueve conforme a su poder. Dios no necesita de muletillas. Dios no necesita de ayudas. Él necesita que seamos sensibles y obedientes a lo que Él dijo en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos aquí el capítulo 16, han pasado 13 años, 13 años. Y la edad de Abraham y Sara va aumentando día a día. Va avanzando día a día. De pronto Dios te dio una promesa y no la has visto. Te dio una palabra y no has visto el resultado de ello. Y ya han pasado los años. Y de pronto tú dices: Dios se olvidó de lo que me habló. ¿A cuántos Dios le has hablado? Dios nos ha hablado a cuántos, a muchos. Te ha dicho de pronto: ten paciencia, tu hogar tiene esperanza, tus hijos tienen esperanza, tu familia tiene esperanza, pero ten paciencia. Pero a veces lo que a nosotros nos falta es paciencia. Y en esos 13 años, en el capítulo 15 se le aparece cuando tiene 75 años, Dios le habla. Pasan esos 13 años y vuelve Dios donde Abraham. En el capítulo 17 vuelve Dios otra vez a hablarle a Abraham. Y mira lo que le dice. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. Porque el hijo de la promesa no es Ismael. El hijo de la promesa es Isaac. Entonces, como ve a Abraham que ya Dios de pronto cumplió la promesa, Dios dijo: voy a ir donde él, por lo que él hizo, lo hizo en su fuerza. Lo hizo sin mí, lo hizo como yo no le dije. Y mira el verso 1, por favor. Abraham era de 99 años ya cuando le apareció Jehová, y vuelve y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra perfecto en hebreo significa íntegro. Le dijo: camina todos los días de tu vida en integridad delante de mí. Que lo que tú hagas seas íntegro. Donde tú vayas, la integridad tuya esté ahí. Sé íntegro. A los 99 años, imagínese. ¿Qué podríamos pensar nosotros de eso? Imagínese, 75 y vuelve otra vez 13 años y vuelve otra vez y le aparece a los 99 años. ¿Qué diríamos nosotros de Abraham? Abraham ya como una uva pasa. Imagínese Abraham. Si hoy en día no se puede engendrar después de los 40, a los 99 años.
le aparece otra vez Dios a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Esa palabra todopoderoso en hebreo significa yo soy el Shaddai. Dios le dice a Abraham: yo soy lo único que tú necesitas. Yo soy la única respuesta a tu necesidad, Abraham. Yo soy el que bendigo, le dijo. Yo soy el que fortalezco. Yo soy el que doy cumplimiento a mi palabra. Y le dice a Abraham, Dios a Abraham le dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra, le dice a Abraham, ten pendiente de esto, mi palabra no pasará. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero le dice: mi palabra permanecerá para siempre. O sea, en pocas palabras le dice Dios a Abraham: yo soy el todopoderoso. Le dice: yo soy el Shaddai. Yo soy el que puedo hacer las cosas en ti nuevas. ¿Y qué puede haber para una persona de 99 años que Dios pueda hacer algo nuevo en él? ¿Qué podría haber humanamente? Cuando nosotros decimos a los 99 años, ¿cómo va fulano? No, ¿cuántos años tenía el que falleció? No, tenía 80. Ah, no. ¿Qué dice uno? A ver, ¿qué dice? La mayoría dice: no, pues ya cumplió su ciclo. ¿Cuánto? Lo primero que uno cuando va a un sepelio pregunta: ¿y cuántos años tenía el que murió? Si le dicen tenía 30, ay no, estaba joven todavía, tenía mucha carrera por delante, habían muchas cosas para hacer. Ay, dice, y si va y le dicen: no, es que ya tenía 80, 90, dice: no, antes estaba pasado. Ese es nuestro pensamiento, ¿sí o no? ¿Qué pensaría la gente 99 años viendo a Abraham ahí? Hermano, la edad no importa en el Señor. Puedes tener 100 años, como puedes tener 10 años, como puedes tener 15 años. Para el Señor todos somos igual, todos somos hijos. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Como niños. Entonces, si tú estás acá y tienes más de 60, 70, no te preocupes. Aún Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Dios puede hacer algo nuevo en ti. ¿Es así? 99 años. Yo me imagino como la gente piensa, dice: no, ya qué va a hacer Dios ahí en él. Pero Dios había dado una palabra. Dios había dado una promesa. Dios había dado un pacto, había hecho con Abraham. Y en esto a veces sucede en muchas congregaciones, no todas, que cuando ven a un anciano ya dicen: no, él ya no es útil aquí. No será útil para ti, pero para el Señor Dios puede hacer algo nuevo en él. Dios lo puede hacer. Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Esto significa que Dios le dice: camina en integridad durante todos los años que yo tengo para ti. Todos los años. Y este es el problema, que a veces como humanos nos cuesta caminar en integridad, ser íntegros. La palabra ser íntegros no significa que seamos perfectos, sin error, sin mancha, sino que entendamos nosotros que la integridad debe estar en nuestras vidas donde quiera que estemos. Ser íntegro es tener carácter. Ser íntegro es tener
madurez. Cuando tú tienes carácter, eres íntegro. Tú le dices no al pecado, no a ello, no al otro. Cuando tú ves que lastima eso a Dios, dices no, porque soy íntegro delante de Dios. No a la murmuración, no a la crítica. Y a veces de pronto eso está íntegro en tu casa. Sé íntegro en lo que tú ves. Te decía el domingo pasado, Job dijo, hice un pacto con mis ojos. Job no veía lo que cualquier cosa. Job cuidaba sus ojos. Job cuidaba sus oídos. Eso es ser íntegro durante estemos en esta tierra. Íntegro en tu casa, lo que hablas. ¿Qué hablas en tu casa? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Hablas de pronto como el mundano, como el que no conoce a Dios? ¿Dices groserías? De pronto en el trabajo, ¿cómo eres? Con tus compañeros. De pronto ahí se te pierde la integridad de ser íntegro. Entonces, como no estás en la iglesia, no está el pastor, pero tú le pones más cuidado al hermano o al pastor y ignoras que Dios es un Dios todopoderoso y que Él ve lo que tú haces. En una empresa, yo le digo, usted tiene que cuidar sus ojos, tiene que cuidar sus oídos, tiene que cuidar su hablar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Si viene un compañero a echar chisme, usted tiene que ser íntegro, diferente. Yo pongo este ejemplo. Si usted está en una empresa y usted saben que es cristiano, pero le gusta el chisme, ¿qué van a venir a hacer los otros? A traerle el chisme, a vaciarle en los oídos. Y usted dice, no, es que el domingo yo voy, levanto las manos y ya me pongo a paz. Y el lunes vuelve a ser chismoso. Debemos de ser íntegros. Dios le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí. Anda en integridad durante toda tu vida que yo te permita en la tierra. Verso 2. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios le dice, yo te voy a recordar mi pacto. Hoy te recuerdo mi promesa. Ha pasado el tiempo, pero le dice, tranquilo, yo no me he olvidado de ti. Han pasado 13 años y hay un silencio que Dios no habló con Abraham. ¿Cuántos hemos pasado esas experiencias? ¿Cuántos hemos pasado de pronto un desierto donde pensamos que Dios se olvidó ya? Donde pensamos que en medio de la causa o la crisis o la tormenta, Dios nos dio la espalda. De pronto oras y no ves respuesta. De pronto clamas y Dios no responde. Y te has preguntado, ¿cuánto no nos hemos preguntado? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios esto? Necesito respuesta. Y Dios no habla. Dios callado ahí, esperando a ver qué tú haces. Dios cayó en los 13 años y Abraham pensó que Dios había cumplido la promesa en él. Pero no era así, había dolor, había aflicción. ¿Cuántos de pronto han hecho un negocio en emociones? O vas a comprar algo en emociones, pero no hay paz en tu vida. Eso que compraste o lo que hiciste o vendiste no te trajo paz, te trajo carga, te trajo discordia. De pronto tu familia, en vez de acercarse, se separó. Y tú pensaste que eso era de Dios que te bendijo.
Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios es soberano en todo. Lo que Él necesita es que nosotros aprendamos a ser obedientes y ser íntegros delante de Él. Algo que me impresiona: cuando tú terminas, cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu carne se debilita, cuando pierdes toda tu fe de pronto, cuando ya lo das todo por terminado, ahí es cuando Dios aparece y te dice: hijo, yo solamente esperaba que te debilitaras en tus fuerzas, porque ahora vienen las mías. Lo que tú estabas haciendo lo hacías por tu propia fuerza, no en mi fuerza. Eso le pasó con Abraham. Abraham traía dolor, traía angustia, aflicción, porque veía que Sara miraba con desprecio a Agar. Y Sara dijo: en vez de hacer un bien, hice un mal. ¿Ustedes no se han dado cuenta que de pronto uno mete las de andar de una forma o de otra? No cojas por allí, no, sí señor, no hijo, es por acá, no, es que es más lejos, no, vete por acá, no, por allá. Cuando tú te metes por allá y te estrellas y dices: pero ¿por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué no esperé en Él? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no entregué mis emociones en Él? Abraham tuvo que aprender todo eso. ¿Y sabes cuál es lo más bonito? Que Abraham es el padre de la fe. Y por ende todos somos hijos de la fe de Abraham. Pero Abraham fue un hombre que cometió errores. Abraham significa padre de multitudes. Y necesitamos escuchar y aprender de Abraham, que es moverse en nuestras fuerzas y que es querer ayudarle a Dios. Mucha gente de pronto ora y no ve respuesta y corre donde el brujo y creen que el brujo tiene la solución, tiene la esperanza. ¿Por qué? Porque somos impacientes. David dijo: pacientemente esperé en Jehová, y Él que oyó mi clamor y me libró de la angustia, dijo. Cuando tú esperas en el Señor, venga lo que venga, Él te librará de la angustia. La pregunta es: los que hemos vivido pruebas duras, ¿es fácil esperar en Dios? No. Yo creo que cuando vemos algo que está tan mal, lo primero que queremos es poner nuestra vida antes que Dios. Pero mira que todos somos humanos, pero también tenemos conciencia para reconocer que la embarramos. Y ya Abraham reconoció. Mira lo que hizo Abraham. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Abraham, ¿qué hizo en medio de, después de ello? Como que dijo Abraham: la embarré. En mis fuerzas no debía haber hecho esto, no debía haber hablado aquello, no debía haber ido allá donde fui, no, sino que Abraham dice que se postra ante el Señor. Eso es lo que debíamos de hacer nosotros cada que la embarramos. Ir al Señor y postrarnos, sin importar cuánto tarde la promesa, sin importar cuánta angustia tengamos, sin importar cuánto desespero haya en nosotros. Debemos de ir al Señor y decir: Dios, reconozco que cometí el error
de apresurarme. Por eso hay un dicho que dice: no se aprecipite, pite. Tenemos que aprender a ser pacientes y reconocer que en medio de la angustia, en medio del calor, en medio del frío, en medio de la zozobra, nos desesperamos como humanos que somos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender. Abraham no solamente se postró, sino que inclinó su corazón y se humilló delante de Dios. La Biblia dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros la embarramos, cometemos algo o hacemos algo lo cual Dios no nos ha mandado, y cuando tú vas y te postras, estás reconociendo que Dios es más grande que tú. Pero cuando la embarramos y seguimos en lo mismo, estamos diciendo: me importa lo que pienses tú, Dios. Abraham humilló su corazón. Abraham quebrantó su corazón de Dios. Y hoy en día ha entrado la dureza en el corazón. Cuando Dios ve eso, que Abraham se humilla, cuando Dios entiende que le dice, Abraham entiende que lo que Dios le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el que te voy a sacar de ahí, yo soy el que te voy a levantar. A Dios le dice a Abraham: yo soy el Todopoderoso. Cuando Abraham oye eso, ¿qué hizo? Se inclinó y reconoció y doblegó y quebrantó su corazón delante de Dios. Cuando Dios ve eso en Abraham, mira lo que le dice Dios a Abraham en el verso 4. Vuelve y le dice: he aquí, mi pacto es contigo, Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes, como diciéndole: Abraham, mi palabra que te di cuando tenías 75 años y ahora tienes 99, no se ha olvidado en mí todavía. Cumpliré mi palabra, cumpliré mi propósito en ti, le dijo Abraham. Tranquilo, no te preocupes. Dios es un Dios personal. Dios le dijo a Abraham: yo estoy contigo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Abraham? Trabajando en la fe. A pesar de que Abraham era padre de la fe. Y Dios tiene que trabajar en nosotros en ello. Dios tiene que trabajar en el carácter nuestro. A veces somos impulsivos, impacientes, soberbios, y Dios tiene que empezar a trabajar en nosotros ahí, enseñarnos la paciencia, enseñarnos la perseverancia. Cuando pasamos momentos difíciles, nos enseña la paciencia, la perseverancia, nos enseña la dependencia absolutamente en Dios. O sea, como diciendo: a las buenas o a las malas, pero aprendemos a depender de Él. Así no nos guste. Dios le dijo: yo no sé, Dios probó la fe en Abraham y de pronto esté probando la fe en ti. Yo no sé qué vivió esta pareja con José. Yo no lo sé. Pero yo sé que algo estaba probando en ellos. Algo estaba formando en ellos. Y seguirá formando en nuestras vidas lo que Él vea que esté mal en nosotros. Él dijo: yo trabajaré hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. O sea, no ha terminado con nosotros. Seguirá trabajando todavía. Seguirá trabajando. Y mientras Él esté con nosotros y no nos soltemos de su mano, Él nos dará la victoria en todo. Él dará la victoria.
Pero ¿sabes qué me impacta? El verso 5. Y le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Mire, ¿habría algo nuevo para Abraham a los 99 años? Sí. Para el hombre no, pero para Dios sí. Dios le cambió el nombre a Abraham. Le dijo: a partir de hoy serás una nueva persona, una nueva naturaleza. Ya no llevarás ese nombre Abraham de los caldeos. Ya no lo llevarás, te llamarás Abraham, le dijo. Dios puede cambiar tu nombre. Dios cambia tu nombre, así como lo hizo con Jacob. Jacob significaba suplantador, usurero, mentiroso, tramposo, ladrón y de todo. Pero tuvo un encuentro con él. Jacob reconoce y tenía miedo. Mire, a pesar de que Jacob era bendecido grandemente, tenía mucha bendición, en Jacob había temor. En Jacob había miedo. En Jacob había angustia. La pregunta es: ¿por qué angustia? ¿Por qué se preocupaba si tenía tantos criados, tantos animales, tanta bendición? Y en Jacob, a pesar de que estaba tanta la bendición de Dios, había angustia en él. Ustedes ya han dado cuenta que la plata no lo es todo. Yo creo que uno de los males es el amor al dinero. Y muchas veces, por hacer mucho dinero, entra en la codicia en el corazón de uno. Entra la arrogancia en la persona. Y Jacob lo tenía todo. Jacob era todo. Y él sabía quién era, porque él había robado la herencia, la bendición de Esaú. Pero él dijo: si yo solo tuviera un encuentro con Dios, mi vida cambiaría para siempre. Y dice la Biblia que le dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel. Será Israel. Como lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hará contigo y lo hará conmigo. Él lo hará, porque es un Dios que todopoderoso. Él lo hará. Que en tu casa está patas para arriba todo, no te preocupes. Pastor, llevo 10 años en lo mismo. No te preocupes, Abraham esperó 13. Pastor, que Dios se olvidó de lo que llevo con este dolor, con esta aflicción tanto tiempo. No te preocupes, Dios cambiará tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. Dios lo hará. Cuando tú pasas una tormenta, tu corazón está dolido, afligido, pero cuando tú ves que no estabas sola, no estabas solo, empieza tu corazón a llenarse de alegría. He ahí el resultado de esperar en Dios. Espera en Dios pacientemente. Entiende que en medio de la circunstancia, en medio del problema, tienes que entender que Shaddai está ahí. El Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, por favor. Verso 6. Y vas a mirar ahí cómo Dios lleva de Génesis, el Antiguo Testamento, el cumplimiento también al Nuevo, con el mismo Abraham. Dice ahí Gálatas capítulo 3, verso 6 al 8. ¿Qué dice ahí? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham, no de Abraham, sino de Abraham.
Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, ¿a quién? A nosotros. Nosotros éramos los gentiles. Dio de antemano la buena nueva de Abraham diciendo: en la tierra serán benditas todas las naciones. Ahora escúchame bien esto aquí. Esta promesa, este pacto que Dios hizo con Abraham no se ha terminado. Porque esta promesa, dijo, de así como lo hizo con los gentiles, de mostrar el amor, la misericordia, de abrir una puerta para que todo aquel que venga a Él lo recibe como hijo. Esa promesa se cumple también en el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Se cumple con Israel. Esa promesa se cumple para cada uno de nosotros, aquellos que lleguen a los pies de Cristo y reconozcan el señorío, reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Esa promesa es para ellos, porque dijo: serás padre de multitudes y tu descendencia para siempre. Ahí entran tus hijos, tus nietos, todos los que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Entra esa promesa ahí. Ahí entra. No se ha terminado. Hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza para tus hijos. Hay una esperanza para tu descendencia. Si tus hijos se han apartado de Dios, hay una esperanza de que ellos vuelvan. Hay una esperanza de que Dios hable vuelta con ellos. Hay una esperanza. Pero no solamente ello. Nosotros somos hijos porque somos comprados por la sangre de Cristo. Nos hace hijos porque fuimos comprados. Ahora sí, mira, vuelve a Génesis, por favor. Capítulo 17, verso 23 y verso al 27. Pero mira aquí lo tremendo. Yo no quiero que te pierdas el hilo de Abraham. El verso 23, entonces, ya Abraham, ¿de cuántos años tenía? 99, 100 años. Entonces vuelve Dios y Abraham después de eso recuerda el pacto, recuerda la promesa. Y Abraham empieza a ser obediente porque Dios le dijo: camina delante de mí, sé perfecto, anda en integridad, cumple lo que yo te mandé, sé obediente a lo que yo te dije. Entonces dijo Abraham: así será. Y mira lo que hace Abraham a los 99 años. Usted se imagina, escúcheme acá, que Abraham empieza a cumplir el pacto de la circuncisión. Y ya Abraham fue circuncidado, él mismo se circuncida a los 99 años. Abraham empezó ahí. Y mira lo que dice el verso 23. Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre todos los domésticos de la casa, Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó su carne de su prepucio, a los 99 años. ¿Qué significaba esa circuncisión? ¿Y por qué tenía que hacerla? Dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, mira, Abraham, Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado por el extranjero por dinero, fueron circuncidados, dice. Qué tremendo. Ahora usted pregunta, y cuando va al Nuevo Testamento, ya no necesitaban la circuncisión. Ahora usted pregunta: ¿por qué Abraham a los 99 años? Recuerda esto, que Abraham, su hijo, Sarai, su hijo,
y todos los varones extranjeros comprados, los que habían dentro de su casa, no importa la edad que tenga, dijo Abraham, de mí para abajo todo mundo. Y todos los varones fueron circuncidados ahí. ¿Por qué? A mí me llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué? ¿Por qué la circuncisión en ellos? Porque mira esto. Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo. Abraham, esta marca de la circuncisión le recordaría que ellos fueron aceptados por Dios por su pacto. Si no había circuncisión, no podía. Y Dios les recuerda, les dice, esta marca que van a hacer ustedes, les recuerdo que ustedes son aceptados por mí. O sea, todos los que tenían la circuncisión eran aceptados por Dios. ¿Aceptados por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que eligió al pueblo. Y hoy Dios nos eligió a nosotros como hijos. Dios escogió para que fueran una nación santa. ¿Qué significa santo? Significa apartados. Esta marca de la circuncisión era para que ellos recordaran que son ¿qué? Apartados. Que no se les olvidara. Se les podía olvidar otra cosa. De pronto se les olvidaba una palabra, una promesa, pero la circuncisión no, porque la llevaban consigo mismo. Y les dijo: ustedes, esta señal será la recordatorio en ustedes que son apartados para mí. Tendrán que ser pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Les dijo: recuerden que ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Ahora ya no vivimos nosotros la circuncisión como ellos. Ahora ya Dios quiere circuncidar nuestros corazones. Ya la circuncisión ya no es en el prepucio. La circuncisión que hace Dios ahora es en nuestros corazones. Como diciendo: recuerden que lo que yo hago ahora, quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne, daré un corazón nuevo, contrito y humillado. Y el pacto que hice con Abraham, en lo que hice en la cruz, también les corresponde a ustedes. Son hijos míos, por tanto recuerden que son apartados para mí. Esa es la circuncisión hoy en día. Ya no del prepucio, sino la circuncisión del corazón. Quiere decir que somos nuevos. Pastor, tengo 60 años, ¿será que puede hacer algo? Acércate a Cristo, tú que me oyes, y Dios hará algo nuevo en tu vida. Circuncidará ese corazón de piedra y te dará un corazón de carne. Él lo puede hacer. Él quiere cambiar nuestros corazones. Recuerda que la circuncisión en ellos era como una señal de que eran apartados por Dios. Como diciendo entre comillas, la circuncisión tenía algo que ver con la salvación. Porque les dice el Señor: el que no esté circuncidado, lo echarás fuera, dice. Lo sacarás. Eso dice la Biblia más atrás. Entonces, todo aquel que estaba circuncidado, empezando de Abraham para abajo, era la señal de que Dios los había apartado para él. Y ahora la circuncisión, ¿qué quiere decir ahora? Lo que haría Dios en nosotros es circuncidar nuestro corazón, es quitar la carne de nuestras vidas para que vivamos en santidad. Eso, ya el corazón nuestro está circuncidado, lavado por la sangre de Cristo. Ya no debe haber maldad, ya no debe haber odio, no debe haber nada en nuestras vidas, porque Dios es un Dios de amor. Mira lo que dice Deuteronomio, por favor.
Deuteronomio capítulo 10. Dice, ya hoy en día es el corazón que tenemos que circuncidar. 16, capítulo 10, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro ¿qué? Corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es nuestro corazón. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 30? Verso 6. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Una persona que haya nacido de nuevo está circuncidada en su corazón, puede amar a Dios por encima de todo. Lee ese verso 6 de ahí del capítulo 30 nuevamente. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia como tus hijos, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Él es la vida. A través de Él tenemos vida, sin Él estamos muertos. La Biblia dice en Juan, el que no tiene a Cristo está condenado en sí mismo. Él es. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 4, por favor. Ya terminamos aquí. Romanos capítulo 4. Pero vea Romanos capítulo 2 también, que está ahí. Verso 29. Sino que es judío el que lo os es de lo interior, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón nuevo ya? Romanos 4, versículo 11. Dice así: y recibió la circuncisión como señal, como el sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en el circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está confirmando de la fe antes de ser circuncidado, dice. La circuncisión. Escucha bien esto hoy en día. La circuncisión no era un medio para la salvación, sino una marca de ¿qué? De separación y apartados para Dios en ese entonces. Era un medio. Y esto incluye a todos nosotros. Voy a terminar con esto para pasar a la cena. Isaac, voy a saltarme un poco acá. Isaac, de una manera figurada, representa nuestra vida pasada. Ismael representa nuestra vida pasada.
Isaac representa nuestro futuro. Ismael representa la manera de la carne de obtener algo para Dios. Ismael representa cuando yo hago las cosas en mi fuerza. Isaac representa todo lo que no está en mis manos hacer, sino esperar en Dios. Ismael trajo pleito en la familia, trajo dolor, trajo angustia. Por eso te decía, de pronto pensamos que lo que tenemos nos lo dio Dios y esto, lo otro, lo que hacemos, y de pronto en eso te ha traído aflicción, dolor, tristeza, pleitos. Yo me encontraba con una pareja y me dijo: pastor, yo no sé, no entiendo. Cuando no teníamos esto, estábamos escasamente económicamente, vivíamos mejor que ahora. Le digo: ¿qué pasa ahora? Dijo: mi esposo ya no está, solo se la pasa en negocios y en negocios y estamos mal, vamos cada día más de peor en peor. Ya no oramos como familia, ya no oramos como esposo. Dijo: mi esposo es indiferente conmigo. Y dijo: yo no entiendo, si antes no teníamos los recursos y vivíamos bien, y ahora tenemos todos y estamos mal, dijo. Y yo le dije: pasa, es que ahí está Ismael. Trajo angustia, trajo dolor, decepción. No es malo el dinero. Lo malo es que pongas tu corazón por encima de toda tu familia. El dinero aparta muchas veces los hogares. Ya ni duermen ni comen por estar pensando en el dinero. Ahí hay un Ismael y eso trae angustia, dolor. Te dije que ni en el capítulo 16 Abraham pensó que era el cumplimiento de la palabra de Dios. Pensó que era todo, pero había dolor, había aflicción, había celos, había contienda. Yo me imagino a Sara blanqueándole los ojos a Agar, diciéndole: uy, está infeliz, si yo no hubiera permitido esto, mi Abrahamcito estaría conmigo durmiendo. Abraham descuidó a Sara. Isaac fue lo contrario. Isaac trajo risa, Isaac trajo alegría. Isaac también representa el gozo del Espíritu Santo en una vida. Yo siempre he dicho, y yo lo digo esto y lo tengo muy contento: recuerde que Satanás también bendice. La bendición de Dios, dice, no añade ni trae añadidura, ni tristeza, ni dolor. La bendición de Dios antes me acerca más a Dios. Usted entienda eso. Isaac trajo risa, gozo. Abraham necesitaba morir a él mismo, morir a Ismael. Y tú y yo necesitamos morir a nosotros mismos para ver el cumplimiento de Dios. Te digo aquí: muere a tu Ismael. Has pasado muchas cosas, de pronto no has podido avanzar porque no has muerto al Ismael que tienes. ¿Qué Ismael tienes? Y te invito a que leas el capítulo 15 y 16 y 17 en la casa, y ponle cuidado que ahí, a pesar de que Dios había bendecido, o de que ellos hicieron las cosas a su manera, pensaron que la bendición de Dios estaba ahí. Ahí donde tú estás, dice la Biblia: sé íntegro. Pídele a Dios que nos ayude a caminar en integridad por Él. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.